cosas en nuestras vidas. Que nada acontece al azar, que nada sucede por casualidad, que no somos el fruto de una contingencia, sino más bien que somos el producto de un plan organizado, diseñado, pergeñado por ti en la vida de cada uno de nosotros. En esta noche estamos en tu casa para engrandecer tu nombre, para adorarte, para bendecirte. En esta noche, Señor, nos hemos acercado ante ti porque anhelamos y desearte, manifestarte nuestra gratitud y por sobre todas las cosas, adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu salvación tan grande. Gracias por todas y cada una de las bendiciones con las cuales has venido al encuentro de nuestras vidas. Gracias porque nos has dado una medida de fe para que podamos desarrollar y alcanzar cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido a corazón de hombre, pero que son las que tú has preparado para aquellos que te aman. Ayúdanos a que en esta noche, en el meditar de tu palabra, en el compartir de la mesa, en la comunión, en el Espíritu Santo de los hermanos aquí reunidos, podamos ser visitados, tocados por ti, renovados en nuestras fuerzas y salir de este lugar bendecidos para bendecir. Te lo rogamos y pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Tome su asiento. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos a la casa del Señor. Si alguien está por primera, segunda, tercera vez, muy pero muy bienvenido. Es una alegría que esté en medio nuestro. Antes de comenzar la palabra de Dios en esta noche, quisiera tomarme un breve, muy pequeño instante para honrar, para celebrar y para alegrarnos también como familia de la fe con una celebración que tuvo lugar en el día de ayer, que es el 50º de las bodas de Rita y Mundi. Y yo les voy a pedir a los hermanos que se pongan en pie, por favor. No los van a pasar acá, pero ahí donde están, pónganse en pie, por favor. Todos, por favor, torzamos la mirada hacia ese lugar, a donde están, así lindos, jóvenes, fuertes. Queremos decirles que les amamos, que celebramos mucho, que hayan llegado a esta altura del campeonato juntos. Son un ejemplo para muchas personas y que deseamos que las más ricas bendiciones del Señor continúen llegando sobre sus vidas. Y ahora queremos ofrecerle un aplauso. Vamos a aplaudirles. Es un número importante, hermano. Mire que la iglesia cumplió 50 años el año pasado y Rita y Mundi llegaron a 50 de casados. Esto es muy bueno. La palabra de Dios en esta noche tiene que ver en que no andamos por vista, sino que andamos por fe. ¿Cómo anda usted en la vida? ¿Anda calculando, midiendo? ¿Anda pensando, sacando números, evaluando, cuantificando? ¿O cómo se mueve? Se mueve en la fe del poder del Hijo de Dios, que nos inspira, que nos da sabiduría, que nos da creatividad, que nos mueve a creerle a Dios. No solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Creer en lo que dice su palabra, que es verdadera, su palabra que es poderosa, su palabra que cuando es lanzada no regresa a él vacía. Esa palabra maravillosa es aquella que tiene que surtir en nosotros el efecto con el cual fue enviada. Y es por esa palabra que nosotros vivimos, por la fe, por la certeza, por la seguridad. Esa definición tan categórica que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11, que todos deberíamos conocer de memoria, y que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa seguridad de que Dios está con nosotros, de que Dios es por nosotros, de que Dios es en nosotros, es algo que debemos tener para vivir el día a día. Necesitamos una fe.
Y una fe que sea madura, una fe que sea oportuna, una fe que sepa actuar claramente ante las distintas circunstancias de la vida que nos tocan atravesar. Esa fe que nos ayuda a salir adelante y esa fe que a veces cuando nosotros no la tenemos, está a nuestro alrededor y a nuestro lado aquellos que sí la tienen. ¿Cuántos hemos sido beneficiados por la fe de otros? Hay un pasaje icónico, muy conocido en las Escrituras, de aquel paralítico que tenía 4 amigos. La Escritura no dice en ningún momento que el paralítico tenía fe, pero sí lo que dice la Escritura es que los 4 amigos eran unos salvajes, eran unos locos bárbaros. Llegando al lugar donde estaba Jesús y encontrándose ese sitio súper colmado de personas y sabiendo que no iban a poder ingresar en búsqueda del toque del maestro, estos muchachos se subieron al techo, desarmaron el techo y bajaron la camilla del paralítico. Tremendo lo que hicieron. La fe no se nos indica ahí que pertenecía al enfermo. La fe estaba puesta en esos 4 que hicieron semejante maniobra. Asimismo, esa fe estuvo en mi iglesia y en iglesias hermanas y en muchos hermanos que también batallaron y lucharon por mí cuando tuve el inconveniente, el accidente que me llevó a la internación. Ni me enteré, yo no sabía, no podía ni orar, no estaba en condiciones. Ni siquiera cuando volví en sí tenía capacidad como para elaborar una oración delante de Dios y pedir que su fuerza, que su ayuda, porque no me daba la capacidad neuronal. Pero había un pueblo, ese pueblo sí, ese pueblo que tenía fe, ese pueblo que oraba en su casa, ese pueblo que oraba en la iglesia, ese pueblo que mencionaba mi nombre y clamaba ante el trono de la gracia de Dios. Ese pueblo fue escuchado. Y esa fe, la fe de ustedes y la fe de otros tantos hermanos, fue honrada y el Señor me bendijo con toda bendición. Y estoy más que feliz, contento y agradecido. Por eso, hermanos, hablar de fe es importante en el ámbito de la iglesia, porque si hay algo que nosotros necesitamos hacer, es hacer que la medida de fe que nos fue entregada, ¿sí?, la medida de fe que el Señor nos ha entregado, nosotros nos encarguemos de hacerla crecer, de desarrollar, de evolucionar, de forma tal que se haga una fe robusta, de forma tal que se haga una fe que realmente pueda producir un efecto extraordinario. Y nosotros creemos, hermanos, que a lo largo de los tiempos hubo hombres y mujeres de fe que nos inspiran. Cuando vamos a las Escrituras los podemos ver, están allí registrados. Por eso es tan importante nuestra relación y nuestro vínculo con las Sagradas Escrituras. Y más importante es aún porque el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 10 del libro de Romanos, nos dice algo que debemos retener. Dice que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Es tan importante el conocimiento de la palabra de Dios para la persona que dice ser cristiano. Es tan significativo y es tan marcante porque usted se va a encontrar con cristianos de distintas clases. Y en este tiempo estamos atravesando un tiempo crítico. Estamos formando generaciones de cristianos no bíblicos. Y eso es altamente peligroso. ¿Se entiende? Estamos generando una clase de cristianos que se mueven porque el Señor les mostró o porque el Señor les dijo. Y no pueden repetir un versículo y no encuentran un libro en la Biblia, y si le tirás el nombre de un vecino que se llame medio raro, hasta creen que forma parte de las Sagradas Escrituras. Amados,
necesitamos posicionarnos y realmente hacer una introspección y ver nuestros propios errores. ¿Y cuánto necesitamos volver a un ABC simple y sencillo que nos posicione para saber que son 66 los libros de la Biblia? ¿Cuánto necesitamos saber realmente qué texto debe ser aplicado y en qué contexto ha sido diseñado? Esto es función de la iglesia y también es función del hogar. Hay cosas que se aprenden aquí, en la iglesia, durante el culto, en la predicación de la palabra, en la escuela bíblica. Y hay cosas que se aprenden en el hogar. Cada hogar necesita volver al compromiso de levantar el altar familiar, de tener ese momento. Yo no les voy a decir de cuánto tiempo, porque no soy quien, pero de apartar un espacio de tiempo de calidad para dar lectura a una palabra de Dios, para meditar en ella y para tener una oración. Varones de Dios, sentados en esta noche en este lugar, que próximamente, 13, 14 y 15, vamos a tener nuestro congreso. Somos responsables, encargados de parte de Dios, del sacerdocio de nuestra casa, de nuestra familia. Cuán importante la tarea de nuestras mujeres. Cuán importante la tarea de estas mujeres de fe, atrevidas, corajudas, valientes, de estas mujeres que van para adelante, que creen y le creen al Señor y que hacen obras terribles, y nosotros a veces nos distraemos mucho en cosas que son importantes, son verdaderamente importantes, pero hemos descuidado demasiado aquello que el Señor nos ha concedido como obligación y como legado como hombres. Necesitamos volver a la Escritura. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. En esa época no había la posibilidad de que todos pudieran tener un ejemplar de la Biblia en papel, mucho menos la posibilidad de la digitalización de las Sagradas Escrituras, dispositivos móviles. Así que había rollos. Y los hermanos tampoco todos sabían leer. Se congregaban en algún lugar y alguien desenrollaba el rollo y leía. Y la gente prestaba tanta atención que por el oír aprendía y retenía. Y repetía hasta atesorar esa palabra. Y por el volverla a oír, la afirmaba en su corazón. Hoy nosotros disponemos con tantas ventajas, tantos recursos, tantos medios importantes, que realmente todo juega a favor. No podemos estar en minoría. Cuando repasamos solamente lo que ha sucedido a lo largo de la historia, un niño del pueblo judío de 10 años conocía gran parte del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, y los conocía de memoria. Imagínense si era instruido o no era instruido en la palabra de Dios. Y nosotros estamos acá buscando con el Google, tratando de zafar alguna palabra que coincida para ver si enganchamos el versículo que alguna vez tocó nuestro corazón y todavía no nos acordamos. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos, hemos recibido una medida de fe. El libro de Romanos, capítulo 12, verso 3. Acuérdese de Romanos, qué lindo libro. Y acuérdese de este capítulo 12. Mire, le voy a leer el 2 y el 3. El 2 para hacerle recordar algo y el 3 para afirmar lo que en esta noche estamos charlando. El 2 dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de su mente para que comprendan cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo agradable y perfecto.
Tremenda palabra de Dios. Y el 13, interesante, ataje esta. Por la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con sensatez según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos hemos recibido una medida de fe, es esa medida inicial. Hablamos de una fe que a veces es esa fe salvífica, la fe que necesitamos y que tenemos para entender el mensaje de las Escrituras, el plan de salvación de Dios, esa fe que con la ayuda del Espíritu Santo nos hace comprender nuestra realidad de pecadores y que si no nos movemos atendiendo a esa fe, no vamos a poder arrepentirnos, no vamos a poder recibir a Cristo, no vamos a poder hacer que nuestro nombre quede anotado en el libro de la vida. Esa es la fe que salva. Pero hay otra fe, que es esa fe que todos los días nos da las fuerzas para seguir adelante, para creer, para buscar a Dios, para amar al hermano, para tolerarlo, para bendecirlo. Esa fe es la que también necesitamos desarrollar y necesitamos poner en práctica. La fe, mis queridos hermanos, viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. La fe es un don de Dios. El libro de Efesios, capítulo 2, nos dice también lo siguiente en el verso 8. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se gloríe. Esta fe que es don de Dios es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros no somos productores de fe, no somos generadores, pero podemos hacer cosas para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se desarrolle, para que nuestra fe no quede en esa cuantía inicial, sino que evolucione y nos ayude a vivir una vida victoriosa. La fe también, en Gálatas 5:22, nos dice la palabra que la fe es parte del fruto del Espíritu Santo. Y si nosotros somos hombres y mujeres fructíferos en el Espíritu, también tendremos esa fe que forma parte de ese fruto. Lo contrario a tener fe en la vida es lo que se llama incredulidad. Y esto sería lamentable y terrible para todos y cada uno de nosotros. Qué triste cuando a veces, hermanos, creen a medias, creen hasta ahí, ponen demasiados peros, no depositan su confianza completa en el Señor, aguardando y esperando que Él se mueva. Y peor aún, aquellos que están más cerca de creer en lo imposible, que lo imposible va a acontecer, a creer que Dios puede dar vuelta a la historia y hacer un milagro extraordinario. Dice la Escritura, allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, habla sobre la estadía de Jesús en Nazaret. Y todos conocemos aquel viejo dicho, ¿no? Un dicho popular, pero que tiene acento, nada más ni nada menos que en las Sagradas Escrituras. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Qué tremendo. El capítulo 13, verso 58 dice lo siguiente la Escritura, que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y no es que Jesús no tenga poder como para sobreponerse a la incredulidad de alguien, sino que
Dios trabaja con nosotros de una manera cooperativa, de una manera amigable, y Dios espera de nosotros algo. Y ese algo que Dios aguarda y espera de nosotros es que nosotros podamos tener esa fe que desencadena milagros, esa fe que mueve su mano, esa fe que trae contentamiento al corazón de Dios, porque Hebreos 11:6 dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca cree que Él existe y que además Él es galardonador de los que le buscan. Nosotros debemos ser hombres y mujeres de fe que lo buscamos. Y la fe agrada al Señor. La fe mueve la mano de Dios en nuestro favor. Algunas consideraciones cortas. En primer lugar, tener en cuenta que la fe produce en la vida de aquellos que creen un sentimiento de obediencia. Cuando usted tiene fe en Dios, usted conoce a Dios reverentemente y hay algo que se coloca en su corazón y en su mente, que es el deseo de obedecer a Dios, a su palabra, a sus preceptos, a sus mandamientos. Y lo podemos ver a lo largo de los años en personas como en Abraham, que creyó en Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios y fue obediente en todo. No solo desde el momento en que salió de Ur de los Caldeos, sino cuando también el Señor le dijo, entregame a tu hijo como sacrificio. En todo momento, Abraham manifestó obediencia. Y esa obediencia tiene que ver con la fe que Abraham tenía. En segundo lugar, la fe desata en la vida de las personas un espíritu de coraje, de valentía. Y nosotros necesitamos un espíritu de esfuerzo. La palabra de Dios nos dice, no seáis perezosos. Muchachos, no sean perezosos, no sean quedados, no sean tibios, sino más bien sean imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia fueron capaces de heredar las promesas de Dios. La fe sigue siendo el elemento contundente para nuestras vidas, desata coraje. Por último, la fe nos invita a la acción. Tener fe y quedarse quieto es casi una contradicción. Nosotros hemos sido llamados a hacer cosas. ¿Es así o no es así? Hemos sido llamados a hacer cosas. Tenemos sueños, tenemos planes, tenemos anhelos grandes. En los tiempos en los cuales estuve ausentes, hubo asamblea, hubo propuestas, hubo sueños que se presentaron acá. ¿Hubo o no hubo? Hubo. ¿Y la iglesia tiene expectativas y tiene deseos? Tiene. Esa fe nos llama a la acción. Y si creemos que lo que nació en nuestros corazones no es una idea de un grupo de personas y sí es una visión de Dios, porque hay una diferencia completa y total. Buenas ideas podemos tener todos, pero tener una visión de Dios es lo que marca la diferencia. Y si lo que hemos recibido como iglesia es una visión de Dios, estaremos a las puertas de ver algo grande y extraordinario. No sé en cuánto tiempo, no me corresponde a mí, ni me imagino, ni tengo idea. Pero sí quiero decirle que la fe le va a llamar a la acción. Y quiero dejarle una palabra a todos aquellos que han soñado, que han pensado, que han diseñado, que han trabajado, que han proyectado, a todos aquellos que hicieron que en el transcurso de esta semana ese proyecto se entregue ante las autoridades provinciales, es decir, que ya hay un número de expedientes, ya está una puesta en marcha. No sé lo que va a pasar, pero quiero decirle que un hombre en la historia llamado Nehemías era copero del rey
Y ante una circunstancia especial se entera de que las murallas de Jerusalén estaban destruidas y entra en un gran proceso de dolor, de congoja y de inquietud, porque quería hacer algo por eso y no podía, no tenía recursos y no sabía qué hacer. Era apenas un sirviente del rey, pero era una persona muy allegada, lo veía todos los días, el rey lo conocía, conocía su semblante, conocía su estado de ánimo, y el rey, sabiendo que él no se encontraba bien, le pregunta: ¿qué pasa? Porque veo tu rostro realmente desencajado. Nehemías, dice la Escritura, que en ese momento oró. Y yo me pregunto, ¿cómo uno ora delante de otra persona? Seguramente no le dijo: aguarde un cachito, su majestad, que me voy a hacer una oración y vuelvo. Ni se agachó en nada. Oró en el Espíritu. Señor, inspírame, dame una palabra, ¿qué contesto? ¿Qué digo? Pero Nehemías habló y dio a conocer. Y el rey decidió ser un socio colaborador de la reconstrucción de las murallas. Y Nehemías, que era el copero del rey, ahora es el encargado de ejecutar una obra tremenda, faraónica. Se pone en marcha, recibe cartas, recibe recursos, porque así es Dios, hermanos. Cuando Dios tiene un plan, Dios provee los recursos. No me pregunte de dónde salen, pero Él sabe dónde están, quién los tiene, cómo se accede, cómo se pone en marcha. Ese Nehemías se pone en marcha, llega al lugar, por la noche hace una inspección ocular de todo, al otro día convoca al pueblo, expresa cuál es su plan de acción para llevar adelante en el proceso de construcción o reconstrucción. Y ante las dudas y las inseguridades de la gente, responde con un versículo que se encuentra en el capítulo 2, el verso 20 del capítulo 2 del libro de Nehemías, que yo quiero que esta noche quede sellado en el corazón de todos los que tienen esperanza y fe de ver esta iglesia construyendo. Y Nehemías dice lo siguiente: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿Lo cree? Amén. Ese Dios maravilloso se mueve por fe. Y esta fe no es una fe puesta en personas, no es una fe puesta en funcionarios, no es una fe puesta en gente influyente, no es una fe puesta en corazonadas, no. Esta fe es la fe que ha sido puesta y depositada en Jesús. Porque Él es el centro de todo. Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él y por Él subsisten. Y si su fe está colocada en Jesús, su fe está puesta en el mejor lugar. Por lo tanto, si usted tiene esperanza o expectativa en otra cosa, mire, deseche eso y haga caso a lo que dice la Escritura. Y la palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, pongámonos en marcha. Entonces, en esta noche, nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Sea cual fuera su situación, su condición, su estado, sea cual fuese aquello que usted está llevando adelante o tal vez batallando y luchando en este tiempo, sea cual fuese la condición en la que se encuentra, pídale a Dios que aumente su fe. Así como los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe, pídale a Dios que aumente su fe. Pídale a Dios que nos dé una fe que sea capaz de sobreponerse a todo obstáculo y a todo impedimento, una fe que nos permita vivir gozosos, alegres, una fe que nos permita soñar, una fe que nos permita pensar en cosas que nosotros jamás hemos imaginado, que es la fe que necesitamos para vivir cada día. Le invito a inclinar su rostro allí donde está y que juntos podamos orar a nuestro Dios, que podamos pedirle al Señor que sea nuestra vida una vida que lo honre en todo, que nuestra fe no falle, que sea una fe sólida, y esto puede venir solamente
por la mano de Dios trabajando a nuestro favor. Inclinamos nuestro rostro y oramos en esta noche. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, queremos en este momento pedir perdón por las veces que hemos dudado, por las veces que hemos vacilado. Queremos pedir perdón por las veces que hemos dado lugar en nuestro corazón a la incredulidad. Y queremos pedirte también perdón, Señor, por las veces que directamente no hemos creído en tu palabra, que la hemos dejado de lado y ni siquiera la hemos tenido en cuenta y considerado. Y humildemente, Señor, te rogamos en esta hora que la obra de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros nos lleve a aumentar tu fe. Que nuestra relación vincular con tus palabras que están en las Sagradas Escrituras hagan que nuestra fe aumente. Y que, Señor, el testimonio de las cosas grandes y maravillosas que has hecho en medio nuestro, en la vida de tantos hermanos, también sirva para que nuestra fe crezca y se desarrolle. Y por medio de ella nosotros podamos agradarte a ti. Queremos ser los que tienen una fe fortalecida. Queremos ser los que tienen una fe inconmovible, una fe inquebrantable. Queremos ser ese pueblo de fe que confía y cree en el Dios que le dio la victoria. Queremos ser ese pueblo que va hacia adelante, conquistando todo aquello que tú colocas enfrente nuestro. Por eso te pedimos en esta hora que aumentes nuestra fe, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a un mayor y mejor entendimiento de todas las cosas. Y junto con la fe, aumenta en nosotros el amor para que podamos vivir en comunión, en compañía, agradándote en todo y recibiendo toda clase y tipo de bendición, que es lo que en este tiempo necesitamos. Visita nuestras vidas conforme nuestras necesidades. Acuérdate de nuestras familias. Ten en cuenta a nuestros amigos. Usa nuestras vidas para la extensión de tu reino. Te lo pedimos en el precioso y soberano nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.